mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos como siempre. Les cuento que el tema que hoy nos convoca es la ESI, la educación sexual integral, nuevos contenidos y debates. Podríamos decir a esta altura que la ESI está instalada en las escuelas, unas más, otras menos, y que de todas maneras no es suficiente porque se han ido incorporando nuevas conquistas, nuevos derechos, nuevos debates que hoy vamos a tratar en el programa. También tenemos que pensar qué ocurrió durante la continuidad pedagógica. ¿Estuvieron presentes los contenidos de la ESI o se priorizaron otros por considerarlos más importantes? Y en este sentido, ¿qué piensan tanto los docentes como los padres? Bueno, vamos a comenzar enseguida. Los dejo con un video en el que distintas voces reclaman la ESI. Ahora le pedimos y le exigimos al Senado de la provincia de Santa Fe que convierta el programa de educación sexual integral en ley definitiva en la provincia. Porque necesitamos un equipo de capacitación docente con condiciones dignas y estables de trabajo. Porque es nuestro derecho como estudiantes. Para crecer libres e iguales. Porque es una responsabilidad docente. Porque debe ser política de Estado. Para contar con conocimiento científico y compromiso social. Para deconstruir los estereotipos. Para terminar con la violencia de género. Para que la maternidad sea siempre deseada. Para terminar con la discriminación por identidad de género. Para que podamos decidir. Porque la ESI en Argentina ya es un derecho. Para no educar a los pibes como machitos violentos. Para que se garantice la educación sexual en los planes de estudio. Para que nosotras podamos decir que sí y que ellos aprendan a aceptar un no. Necesitamos que sea ley. Bueno, estamos aquí con nuestra invitada Liliana Maltz. Bienvenida, Liliana. Pasaron casi 15 años, ¿no?, desde la aprobación de la ley, de ese debate tan rico, pero no fue fácil, ¿no es cierto? Hay un tema que me parece que estuvo cuestionado, que es la educación sexual integral. ¿Es realmente para todos los niveles? Y ahí la educación inicial sobre todo quedaba fuera. Sí, por supuesto que es para todos los niveles y en realidad el quedar afuera tiene que ver con una concepción de educación sexual integral, una representación muy fuerte que tiene que ver con el sexo, las relaciones, las enfermedades de transmisión sexual. Entonces había mucho prejuicio respecto de cómo se van a abordar estos temas en el nivel inicial. En la medida que se fue comprendiendo, y todavía estamos en proceso, que la educación sexual integral no está pegada solamente a lo biológico o a lo genital, e incluye los afectos, la diversidad, las cuestiones de género, los derechos, bueno, empezó como a entenderse que sí, el nivel inicial forma parte. Me quedo con esto que decís, los derechos, y de tantas producciones que hubo, de tantos videos que circulan, uno de ellos tiene que ver justamente con los derechos, y es el que produjeron Libros del Chirimbote. Y ahí, bueno, plantean, lo estamos viendo, los derechos. Voy a leer 2 o 3 nomás. Por ejemplo, dice conocer el propio cuerpo, manifestar los afectos. Y uno de los últimos, que es interesante, dice acceder a la información completa y científica sobre la sexualidad. En este sentido, ¿cuál es el lugar de la escuela? Es importante, muy importante esto que decís, Mirta, porque algunas familias pueden, quieren y desean acompañar a sus hijas, hijos, hijes en esta educación, pero otras no quieren o no pueden. Entonces, en la medida de entender que la educación sexual integral es una ley y es un derecho, es importante reconocer que las niñeces tienen el derecho de recibir esta información y tiene que ser científica, tiene que ser pertinente. Y seguramente no es solo informaciones, reflexiones, diálogo, ¿no es cierto? Ahora, también me parece que una cosa que ocurrió durante toda esta etapa es que para algunos docentes, durante la continuidad pedagógica, y lo mencionábamos en la apertura, había
como urgencia de otros contenidos. Entonces, te pregunto, ¿la educación sexual integral quedó totalmente relegada en esa etapa o ahora en esta pseudo presencialidad? En principio creo que hay una situación de mucha diversidad y mucha diferencia en relación a la implementación de la educación sexual integral previo a pandemia, ¿sí? Uno no puede hablar de que en toda la Argentina, en todas las escuelas públicas, privadas, laicas, religiosas, se imparte de la misma manera. De todas maneras, me parece que durante la pandemia y en esta situación de semipresencialidad, la ESI tuvo visibilidad y a veces hay docentes que no tienen registro que lo que están haciendo tiene que ver con la educación sexual integral, porque hablar de los afectos, hablar de lo que nos pasa, transitar los miedos, compartir las fragilidades, preguntar un cómo estás, cómo estás transitando esta cuestión, tiene que ver con la educación sexual integral, ¿sí? No solamente son determinados contenidos, sino tiene que ver con este lugar de los vínculos, de los afectos que fueron centrales durante este periodo. Claro, de los sentimientos, las emociones. Les cuento a todos, te cuento, que la agencia de noticias de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires abordó también el tema de la ESI y puntualmente la ESI y la familia. Uno de los grandes temas de la educación sexual integral es la familia. ¿Cómo trabajo la familia cuando el nene no tiene papá? ¿Cómo trabajo la familia cuando el nene vive con la abuela? Entonces nosotros nos animamos a problematizarlo y dejar de hablar de familia y hablar de seres queridos. Hay tantas familias como vínculos cercanos que existen. De esa manera, todos los niños y niñas de la sala tenían seres queridos. Hay una canción que tuvo en un colegio hace como 4 o 5 meses atrás que les enseñaba a los chicos la maestra. Decía, una familia puede ser o mamá y papá, o 2 mamás o 2 papás. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la ideología de género es un grave error para los que queremos conservar una familia como la que nosotros conocemos. Están tratando de destruir nuestra familia. Nosotros tenemos que trabajar con las familias cuando trabajamos con la ESI, pero no desde el punto de vista de informar para pedir permiso, sino desde el punto de vista de incluir para que trabajemos todos juntos y todas juntos los contenidos de la educación sexual integral. El colegio puede aportar algunas cosas, ciertamente, desde el punto de vista biológico y algunas cosas, pero hay que respetar mucho la edad, la madurez psicológica del chico y sobre todo el lugar de los padres para educarlos. Que también tiene un contexto no solo emocional, sino religioso, en el sentido de que Dios está atrás de todo esto y no se lo puede ignorar, sería cerrar los ojos, hacerse ciego. En sala de 5 hubo madres que empezaron a decir que a ellas les encanta estos espacios, porque nosotros hacemos talleres, que les encanta venir a los talleres porque empiezan a darse cuenta que no es normal que los maridos tomen y se vayan y de la casa y ellas se tengan que quedar criando a sus hijos solas. Vemos mujeres venir hechas un trapo de piso, golpeadas, pisoteadas, violencia de todo tipo, y hoy estar paradas en un lugar, pero muy fuerte, muy empoderado, muy claro, muy firme en cuanto a sus ideas y en cuanto a lo que no quiere tener nunca más en su vida. Es por la escucha, por lo que los mismos hijos e hijas le transmiten. Esto de que una nena de 3 años le diga, mamá, no me pegues, lo podemos resolver hablando, eso es más que cualquier taller, que cualquier libro, que cualquier todo, digamos. Entonces, si nosotros podemos lograr eso en un nene de 3 años, imagínense lo que les queda al resto de los ciclos lectivos. El tema de la familia fue para algunos docentes un obstáculo, ¿no es cierto? Por eso, cuando ahí se plantea trabajar juntos, me imagino que eso es lo esencial. ¿Y es difícil? Las familias es una puerta central para trabajar la educación sexual integral en el nivel inicial especialmente, y durante la pandemia era la puerta por donde una familia podía abrir o no un WhatsApp o el Zoom, con lo cual era fundamental.
Y hay algo interesante que fue que se fue dando una corriente sorora muy interesante entre maestras y mamás, digamos, o mujeres o cuidadoras, que tiene que ver con lo que fue la feminización de las tareas de cuidado y sentir que ambas partes estaban agotadas, agobiadas y que necesitaban repartir, barajar y dar de nuevo estas cuestiones a lo que la ESI visibiliza, ¿sí? Y sí es importante trabajar con las familias, no desde un lugar de ponerlas en el lugar de enemigas, sino entender que muchas veces las resistencias tienen que ver con prejuicios que necesitamos desandar. Con prejuicios, con miedos. Escuchándote pienso, a lo mejor alguna mamá en esa etapa de virtualidad dijo, era eso, entonces está bien. Tal cual, hubo mucho de eso y también estratégicamente la idea no era vamos a trabajar educación sexual integral, sino proponer actividades, compartir un cuento, trabajar algún proyecto, decir, ¿vieron? Esto era educación sexual integral, lo cual generaba menos resistencia y un acercamiento un poco más amoroso. Bien, y para algunos docentes decíamos el obstáculo fue la familia. Para otros, este carácter transversal que tiene la educación sexual integral, es decir, que no es una disciplina, por suerte, no está incluida en la biología, también fue un obstáculo, porque hay que saber trabajar los contenidos transversales. Sí, y creo que esto fue es un obstáculo en general y la pandemia lo profundizó, porque la posibilidad de transversalizar implica trabajar en equipos, en rondas, docentes, y esto, digamos, no favoreció la situación de pandemia, la posibilidad de trabajo en equipo. Creo que es una asignatura pendiente que la ESI tiene que seguir insistiendo en esta idea de transversalización. Sobre todo porque no tiene que ver solamente con agregar contenido, sino con una manera de pensar los contenidos. Claro. Algo así como que cada docente, según la disciplina que desarrolla, que aborda, se pregunte, bueno, ¿cómo puedo incluir en los contenidos la educación sexual integral? Y vamos a poner un ejemplo que me parece interesante. Este es un libro bastante reciente. También es interesante que está teniendo muy buena aceptación y por algo será. Las autoras son Magdalena Moreno y Cecilia Mastro Lorenzo. El libro se llama Geografía y Educación Sexual Integral, aportes para la enseñanza de los espacios contemporáneos. Voy a mencionar solo una o dos cuestiones presentes en el índice. Dice, diálogos entre la ESI y la geografía, un doble desafío. Bueno, aquí tenemos lineamientos de la ESI para las ciencias sociales que se trabajan. Yo creo, sin ninguna duda, que desde todas las disciplinas es posible trabajar los contenidos de educación sexual integral, incluirlos, entramarlos. ¿Hay experiencias en relación a esto? Sí hay experiencias, y antes una cuestión importante que me parece respecto a este libro, que quizás 15 años atrás una profesora de geografía o de matemática decía, ¿qué tiene que ver la ESI con mi materia? ¿Qué tiene que ver la ESI conmigo? Y ahora, no solamente que hay contenidos de ESI específicos para las materias, sino que es esta mirada de cómo atravieso mis contenidos desde una mirada de género, desde el marco de derechos, desde una perspectiva que dé lugar a las diferencias y a las disidencias. Y justamente la producción de libros como estos da cuenta de esta idea que vos decías de transversalidad. No es solamente más contenidos, es una nueva mirada respecto de los contenidos de cada una de las materias. Y hay experiencias que tienen que ver, por ejemplo, en escuelas medias, de trabajar de manera integrada teatro, arte, ciencias sociales, geografía, que tiene que ver con esta mirada. Por ejemplo, durante la pandemia, sacar fotos, inventar historias, pensarlas desde lo artístico, pensarlas desde lo social. Claro, y con seguridad, historia, formación ética y ciudadana, hasta matemática en la lectura de gráficos, porque hay mucha investigación sobre este tema. Tal cual, inclusive antes también en matemáticas las profesoras o los profesores decían, a mí esto no me corresponde, claro. Y empezar a ver que las estadísticas no son neutrales, la manera de pensar la geografía no es neutral, la manera de pensar la biología no es neutral, y cargan y portan determinadas ideas que de alguna manera la educación sexual integral permite revisarlas, ¿no? Esto que uno decía, pensábamos que era normal, por ejemplo,
que en determinadas estadísticas solo aparecieran hombres o aparecieran o estuvieran excluidos determinadas poblaciones, ¿no? Y poder revisar esto, creo que la ESI ha permitido esta revisión. Para ir cerrando este bloque, yo creo que en relación a los miedos que persisten, es importante que maestros, maestras, profesores, la docencia en general, recuerde que está respaldada por una ley. Desde ya que cuando en una escuela hay desde la conducción, desde la dirección, los docentes se sienten respaldados y avalados, es mucho más sencillo. Pero si no, igual es posible. Tal cual, o sea, la ley es un marco fundamental que marca un antes y un después. De todas maneras, sabemos que la ley es necesaria y no suficiente, que hay que trabajar con los miedos, con los prejuicios, y esto que vos decís es fundamental. Cuando una dirección, una supervisión, una inspección apoyan y acompañan, se arman otros escenarios. Hay un ejemplo de una supervisora, por ejemplo, en Cava, que durante la pandemia trabajó con todos las referentes de educación sexual integral y produjeron materiales, socializaban en un campus materiales para las jornadas, compartían dificultades. Entonces le da una impronta a todo un distrito que no es lo mismo que una supervisora que no, digamos, ¿no? Entonces, claro, la posibilidad de estar acompañadas y acompañados por autoridades, direcciones, supervisiones, es fundamental para que esto tenga otra implicancia. Sí, vos decías la ley no es suficiente, habría que pensar, a ver, la ley más recursos de todo tipo y también formación docente. En este sentido, ¿cómo estamos? Hay algo que es importante, o sea, una ley tiene que estar acompañada de presupuesto y de una política pública para que esto se ejerza. En este último tiempo, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y durante la pandemia y en este periodo ha vuelto a producir materiales, a acompañar a escuelas, inclusive han armado capacitaciones directamente a estudiantes, se ha producido enorme cantidad de materiales y de recursos. Nada es suficiente, pero hay señales de que esto importa, de que hay una política pública que está acompañando en capacitaciones, en producir materiales y en socializarlos. Claro, ahora, al ser ley, esa política pública no debería interrumpirse con diferentes gobiernos, como ha sucedido, ¿no? Esto es central, porque digo, cuando deja de haber presupuesto, cuando deja de producirse materiales, cuando dejan de realizarse capacitaciones masivas, es una señal de, bueno, esto dejó de formar parte de una política pública a pesar de que es ley. Y esto, tenés razón, no debería suceder. Bueno, nos vamos al próximo bloque y vamos a seguir conociendo más libros y otros recursos con los que ustedes pueden contar. Al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Seguimos entonces con Liliana Maltz. Comentábamos antes, hay muchos recursos, hay todo tipo de materiales, hay libros, hay videos, hay investigaciones. Liliana, antes vimos el video de La Familia, donde también había voces disidentes en relación a la sexualidad integral. Sí, digamos, es importante saber que digamos, el camino que propone la educación sexual integral no es sin obstáculos y sin resistencias. Es muy interesante porque estos grupos plantean que uno quiere imponer una manera de pensar las familias cuando lo que están haciendo es dejar afuera todas las otras posibilidades de familias que no sean las familias heterosexuales, ¿no? Y en relación a esto que estábamos comentando de un marco de derechos, saber que hay un marco de derechos que avala y da lugar a la diversidad de familias. Y también es importante pensar que las otras familias no son otras familias en función de un modelo, sino revisar cuál es el modelo, porque a veces desde un modelo ideal se piensan a las otras desde un lugar desvalorizado. Claro. Entonces, interpelar y darnos cuenta que hay una representación de familia que necesitamos desarmar para dar lugar a esta diversidad, ¿no? Bien, decíamos entonces antes que hay recursos muy diversos. También hay una canción que se llama Hay Secretos, del grupo Canticuénticos, y dice así. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos
te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar, acá estoy. Es interesante que a veces hay secretos que los chicos guardan y guardan con dudas, y a quienes se los cuentan es a los maestros, a veces con palabras y a veces con dibujos. Qué atentos hay que estar a eso, ¿no? Sí, en ese sentido es otro valiosísimo aporte de la educación sexual integral, ¿no? Que de alguna manera da la posibilidad a las y los docentes de estar atentos, de escuchar, de entender señales que a veces no son, sobre todo en el nivel inicial, solamente con palabras. Justamente esta canción, inclusive trabajada en los jardines, permitió detectar situaciones de abuso de nenas o nenes que registraban que estaba, por ejemplo, al enseñar que nadie puede hacer algo en nuestro cuerpo que no nos guste, o a visibilizar lo que nos gusta y lo que no nos gusta y poder ponerlo en palabras, registrar que eso que le estaban haciendo no estaba bueno y poder contarlo. O sea, hay una cuestión fundamental que es el registro, de no naturalizar cuestiones que pasan en los hogares que piensan que es así, que no hay otra opción, ¿no? Claro. Y la escuela viene a mostrar que no, que esto no está bueno y que hay otras posibilidades de ser cuidados y acompañados. Así es. Decíamos antes también que se incorporaron nuevos contenidos, en realidad después que se sancionó la ley, porque hay nuevos derechos, porque hay nuevas polémicas, y uno de esos contenidos es el del lenguaje inclusivo. Vamos a comentar este libro de Valeria Sardi y Carolina Tosi. Es un libro que acaba de salir. Carolina Tosi es doctora en letras, investigadora adjunta del CONICET, magíster en análisis de los discursos, y Valeria Sardi es doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, es docente. El libro se llama Lenguaje inclusivo y ESI en las aulas, propuestas teórico-prácticas para un debate en curso. No está cerrado el debate. Ahora, me parece que es un tema muy actual, es un tema que está haciendo un proceso muy lento. Vamos a leer algunos ítems que se desarrollan en el índice, por ejemplo. ¿Qué es eso llamado lenguaje inclusivo? Posturas que lo promueven, posturas que lo desestiman, y también por aquí algunos otros, como por ejemplo, el lenguaje inclusivo en la escuela secundaria, en la formación docente, en la universidad, lenguaje inclusivo y literatura. Después vamos a comentar por qué se incluye esto. Y algo interesante es que se desarrollan también muchas consignas para trabajar en la escuela, porque efectivamente no alcanzaría con que el libro solo sea teórico. Y vamos a escuchar entonces ahora a las autoras. Bueno, primero tenemos que diferenciar, ¿no?, el lenguaje no sexista del inclusivo.
Por un lado, los movimientos que cuestionan el carácter sexista del español surgieron a partir de los reclamos feministas y durante la década del 90 específicamente se plasmaron en guías de lenguaje no excluyente. Estos materiales proponen implementar un lenguaje no sexista que evita expresiones discriminatorias y aquellas que ocultan lo femenino o lo sitúan en un plano menor al masculino. Entre estos recursos se encuentran los que buscan reemplazar el empleo del masculino genérico, como por ejemplo los desdoblamientos, no amigos y amigas, elementos gráficos, el asterisco, el arroba, la X y otros mecanismos como perífrasis, nominalizaciones, etc. Por otro lado, ya décadas más tarde, con el impulso de los estudios de género y la lucha de los movimientos de identidades disidentes, empezó a gestarse el lenguaje inclusivo de género, que en términos generales puede entenderse como una intervención sobre el discurso que objeta el binarismo del español femenino-masculino. Además de los recursos para la no visibilización del género ya usados en el lenguaje no sexista, se agrega el morfema E. Sin dudas, el lenguaje inclusivo se trata de un fenómeno que nos interpela como docentes y nos corre de un espacio conocido y seguro. Como mostramos en el libro, las formas del lenguaje inclusivo son marcas disruptivas que pueden incomodar y desestabilizar, pero nos lleva a problematizar los usos del lenguaje y a incentivar la reflexión lingüística en el aula. La relación entre lenguaje inclusivo y ESI es muy interesante, en primer lugar porque la aparición del lenguaje inclusivo en estos últimos años la podemos ver como un emergente lingüístico que surge socialmente pero también con mucha fuerza en los contextos educativos. En ese sentido, esta aparición discursiva del lenguaje inclusivo va a dar cuenta de que el lenguaje, de manera bien patente, digamos, que el lenguaje no es neutral. Entonces se introduce ahí la dimensión sociolingüística y sociopolítica, podríamos decir, dentro de la ESI, teniendo en cuenta que tanto la ley como los lineamientos no contemplaban el uso del lenguaje inclusivo, sino del lenguaje binario. Por otro lado, también porque el lenguaje inclusivo va a permitir o posibilitar también la construcción de una conciencia de género desde la enunciación, es decir, cómo desde los hablantes van a dar cuenta, de acuerdo a la imagen discursiva que quieran dar, cómo piensan las identidades sexogenéricas y puntualmente, en este caso con el lenguaje inclusivo, las identidades no binarias. En ese sentido, la aparición del lenguaje inclusivo también va a ser muy interesante, muy rica, para ampliar, profundizar y problematizar la construcción de las identidades sexogenéricas no binarias que históricamente han sido soslayadas y que justamente el lenguaje inclusivo viene a visibilizarlas y de esta manera nombrarlas. Hablar de todas y todos ya fue un paso muy importante para terminar con el uso del masculino genérico, ¿no? Sí, en realidad, de vuelta, ¿no? La educación sexual integral viene a develar relaciones de poder que estaban ocultas y eso genera mucha incomodidad. Yo digo que la I de educación sexual integral también es de incómoda, ¿no? A partir de estas cuestiones uno no sabe cómo hablar y está buenísima esa incomodidad, bienvenida esa incomodidad. Visibilizar que el masculino no es neutral, que el lenguaje es arbitrario y que oculta relaciones de poder, entonces que necesitamos revisarlo, es fundamental. No estábamos terminando de acostumbrarnos cuando aparece esta idea no solo del lenguaje no sexista, que es esta visibilización de lo femenino, digamos, y que está subsumida a lo masculino, sino aparece el lenguaje inclusivo, que generó una revolución al interior de las escuelas. Sí. Y hay escuelas que los prohíben, hay universidades que han reglamentado incluso su uso. Tenés, como vos decías, un panorama muy diverso hoy. Muy diverso. Me parece que lo peor que puede pasar es la prohibición. Que en todo caso, reconocer que es incómodo, reconocer que es difícil, reconocer que genera resistencia, pero habilitar la discusión, generar acuerdos. Hay un ejemplo de un jardín que me parece muy interesante, donde se abrió toda una discusión con respecto del uso de egresados de les niñes de sala de 5. Entonces, había un grupo que quería poner egresados y otro egresades, las dos posturas opuestas. Entonces, generaron un espacio de debate y finalmente decidieron poner egresamos.
¿no? Y en otro jardín donde sucedió algo parecido pusieron chau jardín. Digo, a mí me parece fundamental esta cuestión, discutir, generar debates, ¿no? Hacer acuerdos. Promover acuerdos y no prohibir, porque cuando uno prohíbe, una escuela es una institución democrática, no se resuelve prohibiendo, digamos, es la peor de las soluciones. Sí, y además se obtura la discusión y en definitiva el pensamiento. Hay que tener en cuenta que algunos lo que consideran es que esto deforma la lengua. Y vos sabés que en el libro que estamos comentando, Lenguaje Inclusivo y ESI en las aulas, hacen una salvedad en relación a la literatura que me parece interesante. O sea que a medida que se profundiza en el lenguaje inclusivo, se va viendo, bueno, hasta dónde hacerlo extensivo, ¿no? Tal cual. Me parece una cuestión que también es importante, es no pasar a un nuevo mandato. A partir de ahora hablamos todos con él, digo, porque esto genera mucha reacción. Entender que es un proceso, entender que uno necesita desinvestirse de las marcas del patriarcado, que esto no se da de un día para otro, y justamente la posibilidad de ir revisando nuestros modos de hablar, no pensar que alguien que se opone necesariamente es machista, digamos, sino que es alguien que se está resistiendo y que necesita revisar estas cuestiones. Cuando se usa el argumento de la RAE dice, pareciera que la RAE fuera acontextuada, ahistórica, y también es una institución que plantea relaciones de poder que necesitamos revisar, ¿no? El argumento lo dice la RAE, ya está, es inamovible. Digo, me parece que esto forma parte de una revisión y de una discusión. Tal cual. Bueno, decíamos que se van incorporando nuevos derechos en nuestra sociedad. Básicamente, a medida que se amplían esos derechos, bueno, van también aumentando los contenidos de la ESI. Y esto es de algún modo lo que vino pasando últimamente con la entrega del DNI no binario. Esto es muy reciente y significó un paso adelante que también hay que incorporar, si se quiere, al debate. Absolutamente, Mirta, y esto está ligado al lenguaje no binario, digamos, justamente es visibilizar identidades que estaban ocultas, ¿no? Las identidades no binarias, y que me pasó una vez después de dar una conferencia, se acerca una alumna y me dice, profe, yo no me sentí identificada porque soy no binaria y usted no incorporó la E. Y para mí eso fue un cimbronazo, dije, no estaba incluyendo a quien necesitaba sentirse incluido. Entonces, digo, me parece que es fundamental empezar a visibilizar subjetividades que estaban absolutamente omitidas, y esto es parte de la visibilidad que tiene con el lenguaje inclusivo y con el DNI, que permite ahora identificar estas nuevas, que no son nuevas en términos de que se visibilizan. Claro, ¿no? Claro, las identidades autopercibidas. Y las no binarias, claro. Que no se sienten ni hombre ni mujer, digo, y esto es lo que la E incluye, ¿no? Bien, tenemos todavía mucho por delante. Hicimos muchas veces este tema en el programa, de hecho vos estuviste, y es interesante cómo se va viendo la evolución, y dentro de esa evolución están sumándose experiencias en las escuelas. ¿Querés contar una? Una experiencia que me parece interesante durante justamente la situación de ASPO es cuando quedamos todos pedaleando y sin saber qué hacer, el poder aprovechar la tecnología, no solamente en el momento que fue fundamental durante el ASPO, sino también poder aprovecharla durante la presencialidad. Por ejemplo, en un jardín, las jornadas Educar en Igualdad, que son obligatorias por ley, las hicieron a través de Padlet, donde las familias participaban, donde compartían videos, cuentos con claves de lectura para trabajar con las familias. Y esta directora decía, la verdad que es un recurso interesante para tomar en la presencialidad, porque muchas veces en la mañana de la jornada las familias no pueden participar porque trabajan o por miles de cuestiones. De esta manera, un nivel altísimo de participación, inclusive las familias después comentaban cómo había sido su experiencia, sacaban fotos, entonces me parece interesante poder aprovechar situaciones que fueron sorpresivas, pero que después podemos tomar para otras coyunturas y para otras situaciones. Claro, y darles continuidad. Absolutamente.
Bueno, nos vamos al último bloque y redondeamos el tema. Al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Y decíamos que son muchos los recursos que circulan, que están al alcance de todos. Vamos a ver un video producido y narrado por Ana Fukelman, es comunicadora y fundadora de la aplicación APP Lunar, y Carolina Sota, también comunicadora y fundadora de @vivalacopita. ¿Cuál es el tema? La menstruación. Te proponemos algunas ideas para hablar de ciclo menstrual con tus hijos. Por ejemplo, en una conversación casual sobre el baño, podés decirle que el baño es el lugar donde las personas hacen pis, hacen caca, se higienizan y sangran. Incluir esto entre las funciones humanas que les contamos a nuestras infancias está muy bueno. Si es un poco más grande, está bueno hablarle con datos un poco más como formados. ¿A qué edad se empieza a menstruar? El promedio de días que dura el sangrado, qué productos existen. Que es parte de un ciclo humano, con momentos que se ven, como la menstruación, y momentos que no se ven, como la ovulación o el viaje de las hormonas que van por todo el cuerpo apoyando sus procesos. Y sobre el dolor, está bueno mencionarlo, o incluso si ya tiene alguna idea y te pregunta, pero nos parece importante no centrar todo lo que tengamos para decir de la menstruación desde el dolor o las molestias o la parte reproductiva. Podés explicarle que el ciclo es un ritmo, que tiene momentos más placenteros que otros, que es un sostén en lo que tiene que ver con el crecimiento y la salud, y que también tiene que ver si queremos en algún momento tener hijos. Te invitamos a incluir y cuestionar tu propia visión de la sexualidad en estas conversaciones. Que no sea una charla de cuidados, higiene y vergüenza, sino aprovechar para incluir aquellas dimensiones de la sexualidad que tienen que ver con identidad, con placer, libertad, deseo y cuidados. Y si podés cerrar esta charla hablando de consentimiento, estás empoderando y protegiendo. Bueno, vos sabés que algo muy interesante es que este video se difundió el Día del Padre, nada más y nada menos. Y en este sentido me parece que un tema es cuál es el involucramiento importante de los padres varones. Me parece que justamente es romper esta idea de que estos son temas de mujeres, ¿no? Y además un tema tabú. Entonces poder sacarlo a la luz después de muchos años donde el mensaje era esto hay que ocultarlo, esto no se habla, y poder transversalizarlo y que no forme parte de una cuestión absoluta o exclusivamente femenina, ¿no? Y que los padres o los varones puedan formar parte de esta educación en las familias o de tener esta información, porque uno informaba solamente a las mujeres, como si a los hombres esto no les compitiera, ¿no? Inclusive, digo, y también en la línea de cómo la ESI va mostrando lo que está oculto, uno pensaba que esto tenía que ver solamente con algo biológico y no se ve, como aparece en el video, el peso de lo ideológico, de lo político, de lo social, de lo emocional en relación a la menstruación. Sí, me pareció además una explicación clara, concreta, franca, que puede ser una enorme ayuda para padres y para docentes. Y por supuesto, tanto los docentes como los padres encontrarán el momento, encontrarán las palabras, pero este video es un buen punto de partida. Tal cual, y me parece interesante pensar la menstruación en términos también de derechos, ¿no? El derecho a la información de un tema que ha sido tabú. Hay grupos feministas que plantean la importancia que forme parte de una política pública el acompañar, por ejemplo, en controlar los precios o en la gratuidad de los productos de higiene menstrual, porque esto genera mucha desigualdad. El retrabajar el tema del miedo a mancharse, que hace que muchas estudiantes no vayan a la escuela por este temor, porque no tienen al alcance determinados productos. Fíjate cómo las publicidades lo que exaltan de la menstruación es cómo hay que ocultarlo, ¿no? El dolor, el padecimiento, sí, que el video interpela, ¿no? La única relación de la menstruación es el ser madre y el dolor, ¿no? Y revisar estas ideas porque
cómo nosotras como mujeres nos relacionamos con nuestro propio cuerpo desde estas marcas, del padecimiento, del dolor, del sufrimiento, o el mandato de ya sos señorita, podés ser madre, ¿no? Como si a los 10, 12, 13 años uno solo por tener la primera menstruación, la menarca, ya estuviera en condiciones de ser mamá y no otras condiciones. Claro. Canta Amparo Ochoa y el tema se llama Cuando agosto era 21. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder al hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los 3 meses de más. Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura. Lo que podemos tomar de este tema, entre otras cosas, es que ni el cura, ni el abogado, ni el profesor le dieron contención a esa niña, a esa joven. Bueno, en esas situaciones, cuando no hay contención de nadie, es cuando justamente las adolescentes entran más en riesgo. Qué importante la ley que se aprobó en este sentido, ¿no? De aborto legal, seguro y gratuito. Tal cual, digo, si hoy uno retomara la letra de esa canción, el abogado que habla de lo legal tendría que enunciarle los derechos, que tiene derecho a la interrupción de su embarazo, si así lo desea o si es producto de una violación, o la ley 2661 que habla del derecho a no ser expulsado, por ejemplo, de la escolaridad por estar embarazada. Digo, hay hoy un marco legal que es fundamental. Sí. Y acá quiero poner también en valor la experiencia de un programa, que es el programa de retención escolar de alumnas madres y alumnos padres en Cava, que realizan... Que tiene muchos años ya y por suerte se mantuvo. Por suerte se mantuvo y tiene una cuestión que a mí me parece fundamental, que es algo que se llama derivación asistida, porque en estas cuestiones la escuela no puede sola y es fundamental el trabajo en red. Sí. Entonces, ¿en qué consiste una derivación asistida? No le dicen al adolescente, anda a un centro de salud. Lo que le plantean es, anda a este centro, habla con tal doctora, atiende tal vía, le hacen una llamada por teléfono, vuelven a llamar a ver qué pasó. O sea, esto es un trabajo en red, no una delegación y una desresponsabilización, anda a salud, sino poder trabajar educación y salud mancomunadamente en este acompañamiento. Les vamos a presentar ahora, y tiene relación con lo que está diciendo Liliana, otro de los libros recientes, se llama Los contenidos de la ESI en acción. Camila Ríos Fernández es licenciada en Ciencias de la Educación y en Psicología, y Dora Áñez Viequi es psicopedagoga, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de Flaxo. Ambas son autoras. Y el libro centra en una cuestión muy importante, que es la de las asesorías en salud en las escuelas. Dora Áñez Viequi lo explica así. La Ley de Educación Sexual Integral, ESI como la conocemos, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Identidad de Género, entre otras leyes sancionadas todas a partir del año 2006, forman parte de un conjunto de normativas que a nivel nacional se denomina Paradigma de Acceso a Derechos. Las asesorías en salud integral para adolescencias es el tema o el eje central que recorre este libro que escribimos junto a Camila Ríos Fernández, y parte de relatar la experiencia de acompañamiento en talleres a docentes, a preceptores, a directivos, a funcionarios del sistema educativo, acompañando en generar la función de asesoría integral en salud en la escuela secundaria.
Esta es una iniciativa que parte desde el Ministerio de Salud de la Nación, de la Dirección de Adolescentes, ya por el año 2014-2015, en el que se propone generar una interfaz entre las áreas de salud y de educación para poder acompañar el acceso a derechos, cuidado, responsable y ajustado a la normativa de cada adolescente, que como bien sabemos, si no necesita asistir a un centro de salud, es muy difícil que se dirija a un hospital, a una sala. En cambio sí están en la escuela secundaria y en función de esto se genera esta figura de acompañamiento del asesor o la asesora de salud integral en la escuela secundaria. Como nosotros bien sabemos, las leyes son necesarias, pero no siempre suficientes para poder instalar una perspectiva de acceso a derechos. Sabemos que el trabajo responsable, adulto, con conocimiento y fundado respecto a la normativa, puede colaborar en que cada vez más chicos y más chicas se sientan seguros y seguras en la posibilidad de ser atendidos respetando su intimidad, respetando la confidencialidad y su autonomía. Vamos a leer algunos temas que se desarrollan entonces en este libro. Bueno, la pregunta justamente de ¿y qué es una asesoría en salud integral? ¿Cuál es el rol del adulto? ¿Qué hacer ante la violencia de género? Noviazgo sin violencia. Este es un tema que se viene planteando hace muchos años y que la escuela lo tiene que tomar, la escuela secundaria. Abuso sexual. Y, entre otros, trabajo en red, como mencionaba recién Liliana, a quién acudir. Lo interesante entonces de este libro, y ahora lo comentamos, Liliana, es que las escuelas, por un lado, pueden solicitar asesorías en centros de salud. Todas las escuelas están cerca de algún centro de salud. Allí pueden recibir información sobre métodos anticonceptivos, sobre interrupción legal o voluntaria del embarazo. Allí también les pueden dar turnos a las adolescentes para hacer consultas ginecológicas. Bueno, este es un aporte de este libro reciente. Es un aporte sumamente valioso y necesario. Conozco a ambas autoras y son realmente excelentes profesionales. Y a mí me parece fundamental este cruce de educación y salud y despegar digamos, a los equipos de salud de una mirada solamente preventivo-biológica, ¿no? Acá hay algo que es fundamental, que es el marco de derechos y es la perspectiva de género que atraviesa estas asesorías, porque antes se pensaba en salud ligado exclusivamente a una cuestión pensada en lo preventivo, ¿no? Y también hay algo que tiene que ver con el disfrute, el placer, el cuidado de los cuerpos, ¿no? Los vínculos, y me parece fundamental que la escuela pueda trabajar en red en relación al acompañamiento de les adolescentes, que a veces uno piensa que en esta época no nos necesitan como adultos y en realidad no podemos dejar de tomar el guante de acompañarlos en todas estas cuestiones que nombraste que son bastante complejas. Sí, incluidos los femicidios. Por supuesto, sí, tal cual. Nos vamos a ir ahora a un libro tuyo, Liliana, que tiene sus años. Nos dirás incluso, bueno, algo cambiarías, algo agregarías. Sos especialista en educación sexual integral, pero puntualmente en el nivel inicial. El libro se llama Educación Sexual Integral, una oportunidad para la ternura. Y bueno, vamos también a leer algunos ítems que se desarrollan, una oportunidad para crear puentes con las familias, hemos hablado sobre este tema, qué pasa y nos pasa con la sexualidad integral, la ESI, una oportunidad para la ternura, nos vas a contar por qué ese título y proyectos para jardines, entre otros. Bueno, es un libro que quiero mucho porque surge del territorio escuela y de mi trabajo como parte del equipo de Escuela de Maestros, que es un equipo que trabaja en la implementación de la ESI en todas las escuelas de la ciudad. Particularmente estuve trabajando en el nivel inicial y de alguna manera se da voz a muchas experiencias recogidas en las escuelas.
Yo creo que, volvería totalmente a elegir ese título, y porque creo que la ESI es una oportunidad para la ternura, pero no solamente en el nivel inicial, y pienso en la ternura desde la idea política de ternura, de la cual habla Ulloa, ¿no? Que es una manera de resistir la barbarización de nuestros lazos. Y creo que esta pandemia puso en evidencia lo opuesto a la ternura, que es la crueldad, que es el individualismo, o el maltrato, ¿no? Que es el maltrato, que es el sálvese quien pueda, que es la libertad pensada como libertad del mercado, ¿no? Y a mí me parece que la ESI pone en valor lo colectivo, pone en valor mi preocupación por el otro, la otra o el otre, pone en valor lo comunitario, pone en valor los vínculos. Entonces, después de haber atravesado o estando atravesado este contexto, vuelvo enormemente a poner en valor a la ESI como una oportunidad para los lazos, para lo comunitario, para la cuidadanía, ¿no? La posibilidad de cuidarnos, yo me cuido, pero cuido al otro, cuidándome. Y me parece que esto es un central. Aprendizaje de la pandemia. Absolutamente. Claro. Y de hecho estoy en el proceso de editorial o maquetado de un segundo libro que se llama Vaivenes de ternura, distancias y cercanías entre familias, escuelas y ESI. ¿Y ese qué agrega? Y profundiza la relación con las familias, que a mí me parece que en el nivel inicial es uno de los obstáculos para su implementación, mucho más que las cuestiones didácticas, porque el miedo a que las familias interpelen, a que digan mi hijo se volvió homosexual o trans porque pudieron jugar a todos con todos, y a la vez traer experiencias donde las familias han acompañado y se han trabajado en proyectos donde se las ha integrado, me parece que es muy necesario para poder avanzar en la implementación de la ESI, destrabar estos obstáculos para poder pensar en esta alianza que es fundamental, ¿no? Para poder trabajar en estos temas. Bueno, si querés podemos compartir alguna experiencia más, y te iba a preguntar si realmente la educación sexual integral se trabaja tanto en públicas, en privadas, en escuelas de comunidades, en escuelas católicas. La implementación, como decíamos antes, es sumamente despareja. La verdad que vamos a cumplir 15 años de una ley que cambió la vida, realmente hay un antes y un después, pero esto no garantiza que en todas las escuelas se dé de la misma manera o de la misma manera en algunos lugares rurales o en las provincias del norte o en las provincias del sur. Digo, esto que decíamos antes, el impulso que dan las autoridades, las direcciones, las supervisiones también tiene un peso fundamental. Pero es cierto que está mucho más instalada, mucho más, se ha avanzado muchísimo más. Esto que comentábamos antes, ya no es un profesor de biología o un tutor, hay geografía, hay matemática, hay lengua, hay literatura, y se han empoderado especialmente a los estudiantes, que son nuestros principales aliados. Ellos van a pelear por la implementación de la ESI en todas las escuelas, y ahí creo que hay un lugar en el cual apoyarnos que es fundamental, ¿no? Los estudiantes pidiendo y reclamando por sus derechos. Nos vamos con este tema, La embarazada del viento, canta Cecilia Todd, y le agradecemos a Liliana Maltz habernos ayudado una vez más a comprender y a compartir este tema con todos. Gracias, Liliana. A ustedes hasta la próxima semana. Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Hija, tú no me haces querer ni por tu ciencia marina, esto solo me... Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber.